Join us in a festival that promises to be extraordinary, because Bali is extraordinary. Hi, everyone. Welcome to the Writers and Readers Festival 2021. This year, the festival returns with the theme Mulat Sarira, self reflection, which is drawn from the Balinese Hindu philosophy. From 8 to 17 October, we will explore the meaning of self reflection, cultural introspection, and human rights, examining who we are, what unites us and divides us, and what drives our actions. The rest of this session is going to be in Spanish. However, we will provide English subtitles for you. Uh, Without further ado, I would like to introduce Carlos Castaño. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido al Festival de Escritores de Ubud. Bueno, un verdadero placer estar con todos ustedes. Mil gracias, Nicolás, por este esfuerzo, no solo de la embajada, sino tu capacidad para ayudarnos a hacer las traducciones respectivas. No, con mucho gusto. Nosotros estamos más que contentos de tenerte aquí participando en este festival y representando a Colombia con el nivel que siempre lo haces. Entonces, Carlos, vamos al grano, porque lo más importante es escuchar todo lo que tienes tú para contarnos. Entonces, quisiera preguntarte sobre el Parque Nacional Chiribiquete. Durante tu tiempo como director de parques nacionales a finales de los 80, tuviste la oportunidad de toparte por accidente con la serranía de Chiribiquete. En los años siguientes, más de 75,000 pinturas rupestres plasmadas en este tipo. ¿Podrías contarle al público un poco sobre la experiencia de este gran descubrimiento? Claro que sí. Yo creo que este fue un encuentro un tanto casual, intempestivo, inusual y extraordinariamente mágico. Nunca me pudiera haber imaginado haber llegado a este sitio de una forma tan especial. Yo estaba muy recién nombrado director de Parques Nacionales de Colombia. Iba para un parque que tenemos en el extremo sur de Colombia, en frontera con Perú y con Brasil. Y íbamos en un pequeño avión monomotor que era el que tenía la institución donde yo trabajaba, el Servicio de Parques Nacionales, un Cessna 206, que lamentablemente tenía que hacer una operación muy larga para llegar al sitio a donde íbamos, que era el trapecio amazónico. Este lugar necesitaba, para llegar o acceder a él en nuestro avioncito, cargar de combustible en el último sitio donde teníamos abastecimiento de este tipo de gasolina, que era San José del Guaviare. Teníamos que llenar una gran cantidad de canecas, de bidones muy grandes de gasolina, quitando todos los asientos del avión para poder llenar la parte de atrás del avioncito con este combustible, e ir haciendo varias escalas a lo largo de todo el trayecto para felizmente poder regresarnos después. Es decir, dejábamos 50 galones en un sitio, 50 galones en otro, y así sucesivamente. Teníamos que hacerlo en la población de Araraquara, en la población de Tarapacá, en la población de La Pedrera, y finalmente llegar a Leticia, y de ahí empezar a hacer todo el operativo que íbamos a montar para visitar
un parque nacional que en ese momento mostraba un problema de destrucción, de deforestación en la parte más inaccesible del parque, que es la parte norte. Gracias a todo este operativo que estábamos montando, saliendo a finales de ese año de la población de San José del Guaviare, nos toma 15 minutos después del decolaje una tormenta muy fuerte que a medida que íbamos aproximándonos veíamos cómo se iba cargando, cómo se iba intensificando la densidad de estas nubes negras, oscuras, y en un momento determinado nos dimos cuenta que la tormenta se nos estaba viniendo, es decir, venía hacia nosotros, a nuestro encuentro, lo cual significó necesariamente una pregunta obligada del piloto que me iba acompañando en ese vuelo, y me dice: ¿qué quiere que hagamos? ¿Nos devolvemos a San José del Guaviare o tratamos de dar un poco la vuelta a la tormenta para ver si podemos seguir nuestro camino? Yo claramente le dije: sigamos, demos un poco la vuelta a la tormenta y sigamos hacia adelante. Pero nunca nos imaginamos que la tormenta iba a seguir echándonos un poco a la deriva, como estaba empezando a ocurrir, en este caso hacia el sur de la Amazonía colombiana, y finalmente tuvimos que hacer una vuelta tan grande que terminamos directamente orientados hacia el sur enteramente, y empezar a recorrer por un sitio que tradicionalmente no había rutas aéreas. Después de 1 hora y casi 30 minutos, empecé yo a ver en el horizonte una serranía monumentalmente grande, desconocida desde todo punto de vista para buena parte de los colombianos y del mundo. Nos percatamos en la cartografía que lleva necesariamente todo avión y todo piloto que se respete, y pudimos empezar a buscar cuál era esa serranía, y no aparecía en la cartografía. Fue muy sorprendente porque veíamos ese tapete monumentalmente extenso, verde, frondoso, selvático, con esta serranía que emergía de la selva y que se veía que era una serranía bastante alta, pero lo más interesante y lo que más me llamó la atención es que se empezaba a ver un relieve muy desconocido para los colombianos, y sobre todo para una persona que había estado trabajando en el Servicio de Parques Nacionales, conociendo ya buena parte de nuestro territorio muy bien. Yo le di instrucciones al piloto de que tratara de acercarse cada vez más a este sitio, y pudimos ver pues la magnitud del sitio al cual habíamos llegado. Entramos a la parte más alta, más abrupta, más interesante desde todo punto de vista de esta gran serranía que tiene más de 300 kilómetros de larga y que está orientada fundamentalmente en un sentido norte-sur. Es decir, ahí empezó una motivación, una fascinación por este sitio que no descansaría nunca de ser cada vez más insistente en mis preocupaciones y en mis intereses, y que marcó, sin lugar a dudas, la agenda de los próximos 34 años hasta la fecha. Gracias a todo ese proceso, tuvimos oportunidad de realizar durante los meses siguientes una gran cantidad de sobrevuelos, porque este era un sitio prácticamente inaccesible. Se veía que la selva estaba totalmente intacta en ese momento, es decir, un nivel de integralidad enorme en la selva y en la conservación del sistema natural. Y eso, lógicamente, significó
el deseo muy apremiante de declararlo Parque Nacional para el país y para el Servicio de Parques de Colombia. Gracias a eso realicé en los próximos 2 años a ese descubrimiento para el Servicio de Parques Nacionales, unos 17 viajes que me permitieron empezar a confeccionar la cartografía de lo que sería este nuevo parque nacional y el más grande del país, sin lugar a dudas, en ese momento y hasta la fecha. Por último, explicar que en la declaratoria que finalmente logramos hacer en septiembre de 1989, conjuntamente con otras áreas de la Amazonía colombiana, en ese momento tuve oportunidad de declarar el parque con 1.280.000 hectáreas de extensión, constituyéndolo en el parque más grande de Colombia en ese momento. Sin embargo, después de la declaratoria, tuvo que pasar 1 año entero aproximadamente tocando puertas, buscando recursos para buscar la forma de avanzar en el paso siguiente, en el paso adicional, que era conocer el lugar poniendo los pies en la tierra, pudiendo ir a investigar con un grupo de investigadores muy selecto que ya estábamos identificando, y poderlo hacer de una forma lo más integral posible, cosa que final y felizmente pudimos hacer a comienzos de los años 90. Es decir, en el año 91 y 92 hicimos las 2 primeras expediciones, cada una de más de 35 días, y esto nos permitió empezar a conocer uno de los patrimonios más desconocidos sobre los cuales Colombia no tenía suficiente claridad de su existencia. Para nosotros fue toda una revelación porque esta serranía se constituye como una formación geológica excepcional para nosotros los colombianos, y es que hace parte de lo que hoy llamamos comúnmente como tepuy. El tepuy es una voz indígena que hace relación a estos cerros espigados, abruptos, que emergen de las sabanas naturales, especialmente en Venezuela y en las Guyanas, y también en partes selváticas de la Amazonía brasilera, y que en Colombia no estaban claramente identificados como un sistema no solo geológico, sino lo que vimos más adelante cuando empezamos a caracterizar todo el Parque Nacional. Se trataba de esta formación tepuyana, que es sin lugar a dudas un ecosistema asociado al escudo de las Guyanas y a la formación Roraima, una de las formaciones más antiguas del continente americano, con más de 2.500 millones de años de antigüedad. Y esto nos puso sobre el relieve una serie de aspectos muy novedosos, muy interesantes, que en el transcurso de las investigaciones científicas que hemos podido adelantar hasta el momento, más de 9, nos permiten hoy considerar a este lugar con una serie de intereses muy especiales, muy particulares, y sobre todo habiendo podido empezar a identificar pues el nivel de endemismos, es decir, de especies únicas que existen en este lugar, y por qué no la enorme cantidad de recursos y de elementos biológicos, físicos, y como vimos en las primeras investigaciones, el descubrimiento de toda esta dimensión cultural y arqueológica tan especial. Carlos, no, qué historia tan increíble. Es como que la naturaleza te llevó a descubrir el parque. Está muy interesante esa historia. Para entrar un poco más en materia sobre las expediciones que estabas mencionando, la primera que pudiste hacer y las demás posteriormente, tengo la información que el parque pues, fue establecido en 1989, como estabas mencionando. Sin embargo, desde el establecimiento, el terreno
en el que se extendía el parque ha sido aumentado 2 veces, en el 2013 y en el 2018, convirtiéndolo en, ya decías tú, el parque más grande en el momento de su establecimiento, y ahora pues tiene una extensión mucho más grande, si no me equivoco, ya es de 4.300.000 hectáreas. Así es. ¿A qué se deben estas extensiones? ¿Qué en las expediciones que pudieron encontrar ustedes que los ayudara a argumentar la extensión de esta zona de reserva? ¿Cómo tu trabajo y el de otros científicos en estas expediciones ha influenciado la toma de esta decisión de extender el terreno de conservación? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque claramente estábamos muy lejos, y particularmente yo, de poder imaginarme que los requerimientos de conservación de esta área tan especial que es la Serranía del Chiribiquete iba a demandar un esfuerzo tan importante, y sobre todo que en ese sitio en particular íbamos a encontrar una cantidad de elementos muy singulares de la representación natural y cultural que poco a poco se fueron constituyendo en un argumento muy significativo para otro propósito, que fue empezar a pensar en la declaratoria de este lugar como un patrimonio mixto de la humanidad, es decir, como un área o un sitio de patrimonio natural y cultural de carácter excepcional a nivel planetario, a nivel de la humanidad. Y cuando empezamos a profundizar en todo lo que ha significado las diferentes expediciones, y en cada una encontrando una gran cantidad de elementos nuevos, nuevos para la ciencia, digo, como al mismo tiempo una gran cantidad de elementos que nos hacían ver que estábamos todavía muy lejos de entender la dimensión y la importancia de este lugar desde la perspectiva no solo ecosistémica, ecológica, sino también desde la perspectiva de un patrimonio cultural que empezó a darnos las pistas de una condición excepcionalmente única y también pues muy novedosa, porque como quizás lo vamos a relatar un poco más adelante, allí encontramos una gran cantidad de murales de arte rupestre que nos permitieron dimensionar por primera vez una manifestación no conocida en Colombia, y muy poco relacionada con el resto de la evidencia del continente americano. Cuando hicimos los primeros descubrimientos de los murales en Chiribiquete, en medio de estos grandes paredones que caracterizan la serranía, muy abruptos, en medio de estas formas muy, digamos, complejas que tienen los tepuyes en toda su constitución, pudimos empezar a darnos cuenta que la dimensión cultural y arqueológica era de un interés, pero excepcional. Encontramos allí quizás de las fechas más antiguas hasta el momento que se han podido encontrar para evidencia cultural en nuestro continente y por supuesto en Colombia. Y esto pues obviamente nos sacó un poco del contexto, puso a pensar a todo el equipo que estaba trabajando conmigo, entre otras personas, al gran y eminente profesor Thomas van der Hamen, a quien yo había invitado a esta expedición, a esa primera expedición del año 91, teniendo muy en consideración que desde el aire siempre veía yo en todos esos sobrevuelos que tuve oportunidad de hacer para empezar a conocer desde el aire esta serranía y empezar a plasmar la identificación del polígono, de los límites de lo que iba a ser el Parque Nacional en 1989, tuve oportunidad de ir a una enorme cantidad de cuevas, y siempre me imaginé que este era un sitio ideal
para contener una gran cantidad de información asociada, no pensé yo que a la arqueología, sino al tema paleontológico, es decir, a toda esta evidencia fósil, a ese registro de fauna pleistocénica en particular, ya extinta, y me daba a mí la impresión de que esto podría ser uno de los hallazgos principales que íbamos a encontrar en la primera expedición. Por eso me aventuré a invitar al profesor Thomas van der Hamen, que es una eminencia, que en paz descanse, porque él murió ya hace algunos años, y que claramente, digamos, era una de las personas más conocedoras, no solo de las condiciones paleoecológicas de nuestro país, trabajando con registros y análisis de palinología, en lo cual la universidad de donde él venía, en Holanda, era muy prestigiosa, y habían hecho ya una gran secuencia, un acopio de información muy importante de la palinología del país, de diferentes especies, especialmente en los Andes, y en algunos coqueteos a la Amazonía en ese momento, de tal suerte que era la persona más indicada para acompañarme en esa primera exploración, con la sorpresa que en las cuevas hasta el momento no hemos encontrado nunca registros todavía de evidencia cultural, ni tampoco paleontológica, pero hay que indicar que falta un 90% del parque por explorar, pero en lo que hemos hecho hasta el momento, la evidencia que hemos encontrado, a diferencia de lo que yo me imaginaba, era de tipo arqueológico, especialmente asociada al arte rupestre, y gracias a que él estaba con nosotros en estas primeras expediciones, tuvimos la oportunidad de hacer una secuencia muy grande de fechaciones asociadas a registros estratigráficos, a las excavaciones que hicimos en ese momento en varios lugares, encontrando, entre otras cosas, como ya lo mencioné, una de las fechas más antiguas para el continente, de 19.500 años antes del presente, y que ponía sobre el tapete la posibilidad de un registro cultural, no solo muy antiguo, sino asociado a una etapa muy desconocida de Colombia, que había sido muy poco explorada en ese momento en la Amazonía colombiana, que era sobre el paleoindio, es decir, el equivalente al paleolítico europeo y en el resto del mundo. Esa evidencia obviamente nos hablaba de una cosa increíble, y era posiblemente estar enfrente de pinturas de gente que llega a este sitio en particular, a la serranía de Chiribiquete, por lo menos con 20.000 años de antigüedad, y que por lo tanto hacían parte de estas primeras procesos de migración y de colonización del continente americano, mucho más antiguo de lo que hasta el momento se había podido determinar en toda la evidencia generalmente registrada en la ciencia arqueológica para el continente. Pero eso nos alertó también de las grandes dificultades que nos íbamos a encontrar por el camino, primero para que estas fechas pues fueran validadas lo suficientemente bien, para que pudieran ser complementadas, para que pudiéramos indagar acerca de todos estos propósitos de una forma cada vez más detallada y más completa, cosa que ha venido ocurriendo afortunadamente con todo el registro que hemos ido encontrando a lo largo de los años. Y este es un solo de los aspectos, Nicolás, que nos permitió entender que la serranía de Chiribiquete debía ser protegida de una forma mucho más ambiciosa. Tener un sitio de estas características desde lo cultural y lo arqueológico, pero al mismo tiempo asociado a todos los demás elementos que veníamos encontrando desde lo natural,
en lo ecosistémico, en lo ecológico, y que nos decía, nos daba muestras de que Chiribiquete se encontraba en un lugar muy especial y muy estratégico en el concierto de todas las particularidades de conectividad y de inflexión biológica que daba esta serranía, porque muchas de las especies que estábamos empezando a encontrar reportadas por primera vez para la ciencia o con un conocimiento ya muy amplio en otras regiones de Colombia, lo que nos demostraba es que estaban de alguna manera también presentes en Chiribiquete. Es decir, Chiribiquete se constituía como un epicentro de dispersión, siendo una de las formaciones más antiguas del continente, de dispersión de elementos genéticos que por lo tanto se convertían en una clave imprescindible para conocer a ciencia cierta y a profundidad muchos de los aspectos totalmente desconocidos para nosotros hasta el momento en términos de esa gran provincia biogeográfica guyanesa, de la cual en Colombia no teníamos hasta el momento estudios sólidos, contundentes y sobre todo sistémicos. Con el equipo de investigadores que hemos estado trabajando desde entonces, ya más de 30 años de investigaciones casi con las mismas personas, en un proceso muy continuo, muy sistémico, muy profesional, en todas las disciplinas posibles de las ciencias naturales, por dejar de lado en este momento lo del patrimonio cultural y arqueológico, nos empezó a demostrar que Chiribiquete se constituye primero en el Tepuy, en la formación guyanesa más occidental del continente, pero al mismo tiempo aquella que está más próxima y dramáticamente cercana a la cordillera de los Andes, lo cual desde el punto de vista de las dispersiones es sumamente importante y fundamental, como lo ha ido demostrando la información. Pero por último, y igualmente significativo, es que Chiribiquete, a pesar de estar metido dentro de la selva amazónica, es una formación guyanesa que entonces comparte elementos de las Guyanas con los elementos amazónicos propios y al mismo tiempo con los elementos de las sabanas naturales de la Orinoquía colombiana y venezolana, todo lo cual de una forma muy próxima y donde Chiribiquete sirve como un corredor funcional para muchos de los elementos de dispersión y especiación genética que poco a poco nos llevaron a otras pistas fundamentales, como el papel fundamental que tiene Chiribiquete en medio de esta, digamos, condición especial y maravillosa que genera la selva circunvalar a la serranía, sus sistemas naturales en un estado de intangibilidad muy fuerte, muy bien conservados, y que es el motor hoy por hoy, como lo hemos podido comprobar, de un clima que funciona tanto en el nivel local como en el nivel regional, incluso en el nivel macro regional. Es decir, teniendo una incidencia muy fuerte, no solo en Colombia, sino en otros países circunvecinos que están muy próximos a sus fronteras. No, qué increíble esa cantidad de descubrimientos, Carlos, en Chiribiquete. Un poco en línea con lo que estás hablando de todos los descubrimientos que hicieron en el parque. Quisiera contarle a la audiencia que a finales de 2019 publicaste tu libro Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar, donde cuentas más de 30 años de investigación, como decías antes, 34 años ya, sobre el parque y sobre todo lo que allí encontraron. ¿Por qué no nos cuentas brevemente un poco sobre tu libro y sobre qué podrían las personas encontrar allí? Bueno, ahí estamos en una
en una condición muy particular, Nicolás, porque este libro es el resultado no solo de 30 años de investigación que habíamos realizado hasta el momento, sino que al mismo tiempo es como la primera oportunidad de dar a conocer al país toda esta investigación. Yo, la verdad, me había abstenido de poder empezar a divulgar y a socializar esta información de la forma más adecuada, porque sentí siempre un gran, digamos, malestar con lo que podría generar este descubrimiento en el país sin tener unas condiciones lo suficientemente adecuadas para poder proteger este parque nacional y la serranía y todo su patrimonio natural y cultural. El tiempo me lo demostró. Es evidente que si hubiéramos hecho toda la dimensión del descubrimiento desde mucho tiempo atrás, las expectativas que se hubieran generado hubieran llevado a tener unas condiciones de manejo un tanto más difíciles de las que durante muchos años tuvimos oportunidad de establecer y mantener en el Parque Nacional. Tengas en cuenta que para un país como Colombia, manejar un área de esta extensión resultaba difícil. La institucionalidad ambiental pues carece de una gran cantidad de recursos desde siempre para poder operar eficazmente, y ni qué decir el patrimonio cultural de la nación. Estos temas lamentablemente en Colombia tienen un nivel de prioridad inferior a todos los que demanda pues el desarrollo y las condiciones y las características de un país como Colombia que ha atravesado enormes dificultades en su modelo de desarrollo y en la forma como se ha venido estructurando. De tal suerte que el poder contar y asegurar unos equipos humanos de guardaparques, además, en estas condiciones de aislamiento tan extremos, no era cosa sencilla desde el punto de vista económico, logístico y operativo. Pero había un elemento adicional sumamente complejo, y es el que tenía que ver con dos variables que han estado presentes y que hemos ido, obviamente, entendiendo, descubriendo y atendiendo con todo el rigor posible, que no son nada despreciables. La primera de ellas es que tenemos la evidencia de que dentro del Parque Nacional y toda esta vasta extensión que fue declarada incluso en la última, digamos, de las acciones de ampliación del parque, como tú lo mencionaste, en el 2018, a 4.240.000 hectáreas, significa pues un hecho sin precedentes, pero al mismo tiempo, a medida que íbamos haciendo toda esta aproximación y caracterización del área, nos dimos cuenta de que dentro del área, de esta gran extensión superlativa en su areal, en su superficie, estaban posiblemente presentes varios grupos de comunidades indígenas no contactadas. Ese aspecto fundamental de grupos no contactados en Chiribiquete tenía además una serie de matices que estaban relacionados con el hecho de que muy probablemente se tratara de grupos, algunos no contactados hasta el momento, es decir, que habían preferido mantenerse en aislamiento total y absoluto frente al resto de actores de la sociedad mayoritaria o incluso de propias comunidades indígenas que están presentes en todos los alrededores en una superficie que abarca en esa zona de la Amazonía casi 20 millones de hectáreas. Y digamos el hecho
de que tuviéramos grupos no contactados también dejaba de presente la posibilidad de que muchos de estos grupos estuvieran aislados voluntariamente, es decir, que hubieron o tuvieron la oportunidad de estar en algún momento en contacto con otras poblaciones humanas, incluida la comunidad mayoritaria, y que por razones que claramente conocemos y entendemos hoy de carácter histórico, decidieron aislarse para mantenerse a salvo. No debemos olvidar que en esta región de la Amazonía colombiana, peruana y brasilera en particular, se llevó a cabo un tema de aprovechamiento del caucho natural, del caucho nativo, que es frecuente en todo este territorio, y esas actividades extractivas se atendieron desde finales del siglo antepasado, del siglo XIX, de una forma muy inconveniente y tuvo un altísimo costo para las poblaciones indígenas amazónicas, en particular en nuestro país. Muchas de estas poblaciones fueron diezmadas, lamentablemente. Hubo unos procesos de genocidio enormes, hubo esclavitud y hubo toda suerte de maltratos y condiciones muy indeseables que llevaron a que los sobrevivientes, obviamente, antes de extinguirse, se refugiaran en las partes más inexpugnables del territorio amazónico, entre otros en los alrededores de Chiribiquete. Entonces, este aspecto hace que hayamos tenido de presente desde hace mucho tiempo la necesidad de mantener esta región y esta zona lo más aislada posible. Esto también significaba, entre otras cosas, la imposibilidad de tener guardaparques localizados dentro del área en unas condiciones además de riesgo exponencial, porque no sabíamos si estos grupos podrían seguir practicando pues toda una serie de acciones y de prácticas muy beligerantes que han caracterizado a muchas de estas poblaciones en nuestra Amazonía desde siglos atrás. Y por los contextos que están pintados incluso en los murales de Chiribiquete, podríamos entender claramente que se seguían manteniendo algunas prácticas que podrían poner en riesgo eventualmente a gente ajena a estos territorios, y eso impidió que pudiéramos contar con, digamos, una práctica diferente a la que es sí ocasional en el resto de los parques nacionales colombianos en términos de control y vigilancia. Por último, este es un territorio que por lo inexpugnable y cada vez se ha ido convirtiendo en un sitio estratégico, incluso para los grupos de insurgencia colombianos, como las guerrillas de las FARC, que transitaban por toda esta región desde mucho tiempo atrás y que desde hace ya varios años han encontrado en este sitio en particular, en los alrededores de Chiribiquete también, un refugio imprescindible para asentarse y para movilizarse, y eso pone también de presente unos riesgos y unas dificultades muy grandes a la hora de hacer la gestión para el control y la vigilancia de este lugar. Entonces, por último, este libro lo que trata de hacer es no solo poner en valor presente y por una condición muy particular la necesidad de empezar a contarle al público colombiano y al mundo qué es Chiribiquete y cómo buscar una alianza muy estratégica con los actores de la sociedad civil
y el resto de las instituciones para poder defender esta área que hoy se encuentra en una situación muy apremiante como el resto de la Amazonía de los 8 países que hacemos parte de esta gran cuenca. Las talas, la deforestación, la intromisión de estas últimas selvas es una cosa que se nos viene cada vez más encima y pone en un riesgo muy fuerte toda esta región. Eso significó que tomáramos la decisión de empezar a contar qué era Chiribiquete. El libro de Chiribiquete, La maloca cósmica de los hombres jaguar, tiene como propósito, vuelvo a insistir, en empezar a hacer el relato de esta arqueología y de este componente cultural de este parque nacional, pero al mismo tiempo elevar un mensaje urgente de la necesidad que tenemos de proteger entre todos este patrimonio. Y ahora más, y por último, con el hecho que desde el 2018 este sitio ha sido ya reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mixto de la Humanidad en su condición natural y cultural, que nos pone obviamente una tarea muy imperiosa de poder garantizar la conservación de este lugar también para el mundo. Gracias, Carlos, por compartir con nosotros este abrebocas de lo que podemos encontrar en tu libro y por esta reflexión al respecto sobre la conservación y la importancia de mantener vivas estas áreas y costumbres. Quisiera ahora, para poner un poquito más en contexto a la audiencia y para que nos cuentes un poco más sobre algunos de los descubrimientos de Chiribiquete, compartir algunas fotos y que nos cuentes un poco sobre las mismas. Entonces, dame un segundo, por favor. Voy a presentar brevemente 3 fotos. Una de la geografía de un tepuy para que nos cuentes un poco al respecto y también un par sobre de los pictogramas que hablábamos hace un poco. Entonces, por favor, dime si ya la ves en pantalla. Sí, ya veo una imagen de Listo. uno de las formas que hemos encontrado en las mesetas de esta formación tepuyana. Tengas en cuenta que el tepuy es una gran formación en forma de meseta, o sea, la serranía tiene una forma de meseta, una especie de mesa muy espigada, muy alta, de paredes muy abruptas, pero en la parte alta de estas formaciones, prácticamente horizontales, hay también una gran concentración de otras formas, como la que estamos viendo en la imagen. En este caso se trata de una formación que es conocida geológicamente como cima, cima con S, no con C, y que se caracteriza por unos desprendimientos muy fuertes de forma circular, que pueden tener unos diámetros muy amplios, hasta 150 metros de diámetro y unas profundidades de hasta 100 metros de profundidad. Este es una de esas cimas, pero que tiene a su vez una particularidad enorme frente a las otras 3 cimas que hemos encontrado en Chiribiquete. Y es que esta, además de la oquedad, quedó con una serie de paredes y de muros alrededor que están por encima de la mesa horizontal de la serranía. Entonces, esto ha servido para que coloquial o popularmente la gente que hemos tenido oportunidad de conocer este sitio desde hace mucho tiempo, le llamen a este lugar en particular el estadio, por esa forma pintoresca, muy asemejable a un gran estadio. Y creo que es una muy buena aproximación folclórica del tema. Pero lo interesante desde el punto de vista científico es que estas oquedades, estos grandes huecos que se desploman por razones de la erosión hídrica, especialmente en este tipo de suelos areniscos
y compactados por otra serie de fenómenos geológicos durante muchos millones de años, van adquiriendo unas características y unas condiciones en lo ecológico muy particulares, como por ejemplo el hecho de que hemos encontrado en algunos de estas oquedades, de estos huecos enormes, especies que no están presentes en el resto de la serranía, ni en ninguna otra parte de Colombia, ni en ninguna otra parte del mundo. Es decir, la distribución de esas especies está conferida y confinada a este círculo específicamente y no existe en ninguna otra parte del planeta. Eso es una cosa absolutamente increíble. Y cuando hemos tenido oportunidad de llegar a estos lugares y empezar a ver la composición de muchas de las especies de fauna y de flora, nos hemos llevado la sorpresa de que estas oquedades en sí mismo guardan una gran cantidad de especies únicas que han sido reportadas por primera vez para la ciencia en estas expediciones. Ahora bien, amén de ese interés enorme que generan estas formas, en particular en Chiribiquete, estas relieves y estas formas específicas también tienen un enorme interés desde el punto de vista cultural y arqueológico, porque están relacionadas, como lo demuestra mi investigación científica durante muchas décadas, con una serie de atributos y elementos que están a su vez relacionados con los mitos más antiguos de muchas de las poblaciones indígenas que están conviviendo en los alrededores de este parque nacional. Hay que aclarar que muchos de estos mitos muy antiguos y milenarios describen a este lugar en particular como un sitio de origen, es decir, asociados los mitos de origen que a su vez están relacionados con formas cosmogónicas muy especiales, con elementos astronómicos muy especiales. No debemos olvidar un aspecto fundamental que para mí me abrió un gran portal en el entendimiento de Chiribiquete y de todo ese lenguaje simbólico que tiene el arte rupestre en Chiribiquete. Y es que esta serranía de 300 kilómetros de larga está orientado en un sentido norte-sur, más o menos localizado en toda la mitad de la Amazonía colombiana. Pero un hecho absolutamente sorprendente, que solo fue visible para mí con el análisis de muchos de los dibujos que empezaba yo a encontrar en los murales pictóricos, es que la serranía está atravesada exactamente por la mitad de este eje norte-sur de la serranía por la línea ecuatorial, o sea, formando una cruz que además es uno de los aspectos fundamentales de los mitos de origen que relatan que el Padre Sol, buscando el sitio donde dar origen a todos los elementos que se conocen de la vida orgánica de las especies y de todas las formas, incluso de los elementos espirituales, busca este lugar afanosamente, montándose en la Vía Láctea y volviendo esa Vía Láctea su canoa cósmica. Y esa canoa cósmica es la que uno ve todas las noches desde Chiribiquete, exactamente en el cenit, es decir, encima de la cabeza en el cielo nocturno. Y esa canoa cósmica es un elemento y un atributo muy fundamental de los mitos de origen, pero especialmente asociados al hecho que el Padre Sol finalmente encuentra
el lugar de origen para buena cantidad de los pueblos amazónicos, en el sitio donde al enterrar su bastón de mando en la tierra, en este caso en la roca, se da cuenta que es el sitio porque es el único sitio donde el bastón de mando o su lanza, como también se dice en varios mitos, no proyecta sombra alguna. Y eso solo es posible sobre la línea ecuatorial. Y eso solo es posible en este sitio de la serranía de Chiribiquete, donde están pintados y referidos todos estos elementos míticos de toda esa concepción que da origen seguramente a estos mitos milenarios. Y uno de los temas más interesantes, Nicolás, es que estas oquedades que estamos viendo, estos huecos, para los indígenas se constituyen en la evidencia de que el Padre Sol estuvo allí y que allí enterró su bastón de mando, porque dejó el hueco de su bastón, que fue utilizado ese hueco, entre otras cosas, según los mitos, para eyacular su poder seminal en ese hueco, en esa matriz que era el fermento de la vida, y se generaron allí las primeras creaciones de Padre Sol. Entre otras cosas, la luna, y entre otras cosas, un hijo inestimable de ambos, que es el jaguar. Por eso muchas de las pinturas, la gran mayoría de las pinturas que acompañan a las representaciones humanas de Chiribiquete están asociados precisamente a la figura emblemática del jaguar, que es, según nuevamente los mitos, la figura escogida por el Padre Sol para mantener el equilibrio de todas las fuerzas en la Tierra, en este mundo terrestre. Carlos, ahora que, discúlpame un segundo que te interrumpa. Ahora que estás hablando de las pinturas, voy a mostrar otra foto para que sigamos en esa línea. Ya, por favor, que pena, continúa. ¿Qué otra tienes? Tengo esta otra aquí al lado, pero puedo buscar una del jaguar. Lo que estamos viendo es uno de los tantos murales. Esta ya nos muestra de forma más detallada un aspecto fundamental de lo que resulta, digamos, la aproximación a estos murales, en donde vemos claramente una escena de caza ritual en el que aparecen unos venados, aparecen unos cazadores guerreros tratando de atrapar a los venados. Aparece seguramente allí, no lo puedo ver por el detalle el tamaño de la imagen que yo estoy viendo, pero creo recordar que hay allí unas especies de mallas con las cuales ellos atrapaban a los venados en particular, y vemos una gran cantidad de las armas y los objetos propios de cazadores recolectores, es decir, grupos nómades que han practicado durante siglos enteros una relación muy especial con el tema de las especies presentes en estos ecosistemas alrededor de Chiribiquete. Chiribiquete se constituyó, según los mitos, en una maloca de los seres espirituales, en donde se llevaba a cabo en particular una intervención de los chamanes para poder pedirle a estos seres espirituales, y en particular al jaguar, al padre jaguar, las presas de caza que se requerían durante el ciclo anual o durante ciclos más amplios, y poder determinar las transacciones necesarias desde el punto de vista del chamanismo
para mantener el equilibrio de la naturaleza. Digamos, allí están confinadas en esta cantidad enorme de recuento pictórico todas unas reglas de juego entre los seres espirituales, los hombres, y el resto de los organismos vivos de este gran sistema natural que es el que obviamente fue escogido para este relato maravilloso y monumental que hemos tenido oportunidad de encontrar, investigar y por supuesto poner hoy de presente en ese libro que tú has mencionado. Muchas gracias, Carlos. Ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Quisiera agradecerte mucho por tu participación y por esta increíble charla y toda esta información que nos estás dando sobre Chiribiquete. Invitar a las personas a que si tienen la oportunidad eh, adquieran una copia de tu libro. Y ya para terminar, quisiera darte la oportunidad de darnos un último mensaje, un mensaje de cierre que quisieras compartir con las personas que nos están escuchando hoy. Pues yo creo que muy agradecido con todos ustedes de haber tenido la oportunidad de explicar parte de lo que significa este lugar, donde estamos encontrando claves muy precisas y muy interesantes de este antiquísimo poblamiento en América y especialmente en Sudamérica, donde estamos viendo que las fechas y todo este proceso se va mucho más atrás en el tiempo de lo que hoy el dogma de la ciencia nos ha indicado. Yo creo que Chiribiquete es un portal muy interesante al conocimiento, al pensamiento lógico, a la razón desde la ciencia, pero al mismo tiempo nos ha permitido entrar a entender otras formas de conocimiento y otras aproximaciones de conciencia, tanto colectiva como individual, que está presente en casi la mayoría de los grupos indígenas que hoy valoran, cuidan y protegen este lugar. Muchas de las comunidades indígenas se sienten impedidas de entrar a Chiribiquete porque según ellos, desde el punto de vista espiritual y mítico, les está prohibido. Este es un sitio tan fuerte en energía y en el conocimiento que tiene, que todos esos relatos de las pinturas están hechas no para humanos, sino para seres espirituales, y todo ello hace que ellos cuiden de una forma muy particular este contexto dentro de, obviamente, su aproximación cultural y sus razones. Yo tengo entendido que el Mulat Sarira es al mismo tiempo una manifestación muy importante de significar el poder ver, el poder observar, no solo dentro de uno mismo, sino a su contorno, y poderle dar un valor muy fundamental a todos esos aspectos. Yo creo que Chiribiquete me ha permitido a mí en todos estos años encontrar una serie de nuevos valores y de encontrar una serie de aspectos muy complejos que me hacen ver de una forma muy diferente mi vida y mi profesión, pero al mismo tiempo que me ha enseñado a entender la significancia de un concepto que en Colombia no hemos manejado suficientemente bien, que es la ancestralidad. Es decir, este elemento vital que le da fuerza a los derechos de los indígenas, de los pueblos indígenas, que permite entender unos principios de armonía que desde el pasado que nosotros no estamos entendiendo suficientemente bien, y que de todas maneras Chiribiquete nos permite entrar de una forma muy importante a estos precedentes remotos que son parte de nuestra herencia y que en muy buena parte vamos a requerir para lograr avanzar en una forma muy diferente de entender nuestro país en medio de este contexto, además de pandemia que todos estamos viviendo y que, como en el caso de Indonesia,
tienen otros polos a tierra mucho más sólidos que nosotros en términos de esa significación espiritual, en términos de esos bagajes históricos que están amarrados a sus creencias y a sus formas de entender su propia realidad, y que creo que en el caso de Colombia, Chiribiquete nos permitirá entender algún día de una forma más adecuada. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar hoy aquí con nosotros y sobre todo por esa gran investigación que has hecho y el trabajo para hacer este tipo de conservación. Muchas gracias por participar hoy. For you listening at home, thank you for your support. Thank you for supporting the Yayasan Mutra Saraswati Patrons Program and to other festival partners who made this Ubud Writers and Readers Festival possible. Follow at Ubud Writers Festival on Instagram, Twitter, and Facebook, or visit ubudwritersfestival.com for more information about the program.